mujer y lo creó del polvo. Luego de él sacó milagrosamente, sobrenaturalmente de las costillas, hizo y formó a la mujer y la trajo a él. Quiere decir de que en el orden de Dios, en el orden y en la posición que Dios crió y puso al hombre, en el término masculino y femenino, fue al varón que crió primero y lo puso con gran responsabilidad y compromiso delante de él. Eva como esposa tenía que estar sujeta a Dios en primer lugar y después a Adán. Pero Adán tenía una responsabilidad directamente con Dios y después sobre su esposa. Y luego sobre los hijos que van a venir. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los varones? Solteros o casados. ¿Estamos entendiendo que Dios realmente nos ha llamado? Las mujeres que están casadas, o quizás no están casadas, quizás son hijas. Yo les digo de antemano, porque la mujer es la que decía a los varones, debemos de ser honestos y sinceros en las congregaciones. Siempre vamos a ver más mujeres, y las mujeres son las que están como más dispuestas y metidas con Dios. Y no quiero, como dice, hacer sentir mal a los varones, pero nosotros los varones tenemos que tener una reacción, mis amados, y entender que Dios nos ha llamado, y nos ha llamado para cumplir un propósito, y Dios tiene un objetivo en y a través de nuestras vidas. Y yo quiero hablar acerca del varón. Y en Proverbios 18 habla acerca del varón que en realidad encuentra esposa. Número uno, quiero decirle que la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos, como seres humanos, es delante de Dios. Como varones tenemos que responderle a Dios en primer lugar y debemos de esforzarnos por mantener esa relación y entender que Dios te ha llamado de verdad. Te ha puesto en una posición, te ha dado una familia y Él quiere que le seas fiel en todo lo que te ha entregado a ti y ha puesto en tus manos. Así que como varones, yo creo que una de las áreas en las cuales algunas veces no estamos preparados, muchas veces, y esto viene a traer graves consecuencias en el matrimonio, es que ni la mujer ni el varón están preparados muchas veces, y sobre todo porque no han tomado en cuenta a Dios. Muchos fracasos de matrimonio es precisamente por eso. Pero cuando está Dios en nuestras vidas, las cosas cambian y Dios nos da la oportunidad de aprender, de corregir, de ser instruidos y de entender de que podemos responderle al llamado de Dios, que es de gran beneficio de una manera personal y también familiar. En Proverbios 18, versículo 22, nos dice este versículo lo siguiente. Vamos a ver si mi hijo me ayuda ahí, si no, por lo leemos ya. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Y estoy hablando más a los varones. Eso no quiere decir de que, bueno, usted está como mujer, casada o soltera, o niña, o joven o adulta, y decir, bueno, este mensaje no es para mí. No, no, este mensaje es para todos. Porque este mensaje, aunque va más a los varones, debe sacar también una reacción a las mujeres casadas, a las solteras o a las hijas, para entender de que aquel que es esposo o papá de ellos, tiene la necesidad de estar intercediendo por él. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí que interceden por su hombre, por su esposo? Porque sabe que tiene necesidad de que Dios lo guarde, lo cuide, lo instruya, lo ilumine, lo ayude para que siga adelante y pueda ejercer su correcto papel tal y como Dios lo ha puesto en el orden familiar sobre todo. O sea, hay una responsabilidad. El mensaje siempre es para todos, pero específicamente para el varón, ya que estoy hablando y comenzando acerca de la serie sobre la familia. El deber del varón. Y dice en el versículo 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Sabe que hoy en día estamos viendo de que cuando un hombre personalmente no le está respondiendo a Dios en su llamado y no tiene una vida consagrada a Dios, número uno, le está fallando a Dios. Número uno. Pero en segundo lugar, quizás ese hombre tenga la ventaja que esté soltero. Dios va a seguir tratando con él como soltero. Y ese es su nivel. Pero quizás va a llegar el momento en que ese hombre deje de ser un niño, un adolescente y llegue a ser adulto y luego se case. Porque todo hombre, como toda mujer, trae como instinto natural el deseo de compartir su vida con un compañero o con una compañera. Yo admiro
a los hombres que quedan solteros toda una vida, o a las mujeres que nunca se casan tampoco. Bueno, serán ocasiones especiales con dones especiales, porque lo hay en la Biblia. Pero por naturaleza, el hombre, desde que nace siendo niño, va a llegar el momento en que él tiende por naturaleza y como instinto natural el ser seducido y atraído por el sexo opuesto, con el anhelo de relacionarse con una mujer como esposa. Digo como esposa, no como la sociedad y la cultura lo trata hoy en día, ¿verdad? De relaciones libres, lo que se llama en la Biblia fornicación. Y en el aspecto mismo que aún después de estar casado, pues él o ella se meten con otro, y eso se llama adulterio. Pero estamos hablando de que Dios nos ha llamado como varones, y aunque seamos niños, siempre hay algo dentro de nosotros que Dios prepara, amados hermanos, para que conllevemos al final la verdadera tarea dentro del llamado de Dios, y sobre todo cuando entramos en el matrimonio. Me encanta este versículo, porque la palabra de Dios lo declara. Y dice, ¿verdad? El que haya esposa, ¿qué es lo que haya? El bien. El bien. ¿Cuántos de los que estamos casados aquí verdaderamente hemos encontrado el bien? Si yo le preguntara al hermano José qué dijera, se ha ganado la lotería, dice, ¿verdad? Ahí la tiene cerca y no puede hablar mucho porque la tiene cerca. Vale. Aleluya. Jorgito, Jesús, o los demás que estamos casados, o los que están solteros y que van por ahí, ¿verdad? Pide y tiene a su esposa, etcétera. Queremos decirle, amados hermanos, algo. Yo creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es veraz. Yo no puedo quejarme. Una de las cosas que yo le decía al Señor cuando yo me convertí, porque era soltero, llegué a los 20, 21 años al Evangelio, con un llamado desde que era niño y el trato de Dios en una aldea allá recóndita, que yo nunca pensé de que iba a salir de ahí, pero un día Dios usó a mi mamá y me aventó para la ciudad. Y en la ciudad vine a conocer a Cristo estudiando. Tenía 20, 21 años más o menos cuando llegué de nuevo al Evangelio. Y una de las cosas que nunca se me va a olvidar, que había en mi corazón a esa edad de 20, 21 años, es que yo le oraba al Señor y le decía, Señor, tú sabes que yo soy un hombre, soy joven, tengo metas, tengo planes, tengo propósitos, pero hay algo, Señor, que en lo cual no quiero equivocarme, porque entendía que en mí no había el don de continencia. La Biblia habla de un don de continencia y se refiere a algo especial que Dios desarrolla o pone en el varón o en la mujer, y que nunca son seducidos y atraídos por el sexo opuesto, por lo cual ellos no tienen la necesidad de casarse o de tener un compañero, pero se entregan en el servicio a Dios, porque lo hay. Eso es especial. Pero en mi caso no lo había. Y yo le decía, Señor, yo quiero, Señor, y te pido. Y era una de las oraciones más fuertes que había, porque yo le decía, Señor, no quiero equivocarme. Tú sabes, Señor, que a mí me gustan las mujeres. Y como era joven, hay veces que no necesitaba de buscarle, sino que más bien me buscaba, porque como era líder y estaba metido siempre sirviendo al Señor, pues había muchachitas que andaban por ahí buscando. Pero hay algo que había en mi corazón que me hizo ser sabio y entendido. Número uno, pedirle en oración al Señor que no me fuera a equivocar el día que me enamorara y sobre todo que me casara. Y esa era una oración muy fuerte en mi vida. Le decía, Señor, no quisiera que el día de mañana yo me fuera a casar y en vez de encontrar el bien, encontrara algo que no concuerde dentro de tus planes. Le decía, Señor, te pido en el nombre de Jesús que la hermosa mujer que tú me vas a dar, la que va a ser mi novia, con la mira y el propósito de que sea la madre de mis hijos para siempre, Señor, yo entienda que esté en tus planes, en tu tiempo, en el momento debido, y que yo no me vaya a equivocar. El día que esté ahí, aunque sea temblando y diciendo el sí, ¿verdad? Y el compromiso, que yo no me vaya a equivocar y después entender de que yo realmente no concuerdo con ella. ¿Usted cree que es necesario esas oraciones? Amén. Hermano, es necesario. Bendigo al Señor porque Dios me permitió casi 7 años servirle y conocerle en mi soltería. Y en ese proceso de trato con Dios, Dios preparó mi corazón y sobre todo preparó mi llamado. Entendí que había un llamado en este hombre. Y por cuanto si yo entendía y estaba plenamente seguro, 100% de que Él me llamaba, yo le decía, Señor, no quisiera equivocarme, Dios mío, que el día que yo me case esté 100% seguro de que es tu voluntad la esposa que tú me des y la que va a ser madre de mis hijos. ¿Cumplió el Señor conmigo? Sí cumplió.
y encontré el bien de parte del Señor. Y me gusta la segunda parte porque dice, ¿verdad? Alcanza la benevolencia del Señor. Yo me he ganado la lotería con mi señora. Dios ha sido benevolente conmigo. Verdaderamente bendigo a Dios por su comprensión, su paciencia, su ayuda. No solamente como esposa, sino como madre también. No es que seamos perfectos, pero bendigo a Dios que no permitió que mi corazón y mi mente se desviara y fuera a aceptar una que no era. Hermano, y usted a primera instancia conoció a la hermana Esperanza o María Luisa o a la pastora y se casó con ella. No, pero un momento. Tuve 7 años soltero. Pero yo bendigo a Dios porque este versículo se cumplió en mí. Yo encontré el bien, encontré la esposa que Dios tenía para mí. Oro para que mis hijos sean iguales, pues es un deber mío como padre. De orar para que el esposo que sea de él y sea el correcto y que sea la princesa preciosa para mi hijo, sea la correcta. Lo mismo usted tiene que estar orando por sus hijos. ¿Cuántos oran por sus hijos aquí? Amén. Varones, levante su mano los varones. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos. Esta es una oración muy grande. Probablemente algunos de nosotros nos equivocamos antes, pero ya Dios ha permitido que lo conozcas y que entres a un conocimiento y a una revelación y a una madurez para que quizás en lo que tú fallaste, adviertas en oración y le pidas al Señor que tus hijos no lo hagan. Amén, amados. Y es responsabilidad de nosotros, sobre todo los varones más que de las mujeres. Y por eso yo bendigo al Señor. Esta palabra es verdadera. Sí, el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor está con él. Los varones casados, cuiden su hogar. Sean fieles a su esposa. Cuídense ustedes mismos de la tentación. Temas que vamos a tocar por ahí solamente entre varones, pero se lo advierto un poquito antes. Cuídense de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que hablan, de las relaciones con otras personas que no conocen a Dios sobre todo. Porque hay mucha influencia, hay mucha información negativa que puede contaminarnos y desviarnos del sentido verdadero del cual Dios nos ha llamado, para no hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer como varones. Y esto es una de las grandes cosas en las cuales encontramos que están habiendo grandes fallas. Ayer les decía a los varones, y déjenme decirles, esta falla no es tanto con los varones o con los hombres que no conocen a Dios. Estamos viendo, amados hermanos, que hay fallas garrafales en la familia con hombres que ya han confesado a Jesús y tienen una esposa que es cristiana. Por eso yo bendigo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de la mujer, por naturaleza, como que es más flexible, más sensible y con más delicadeza escucha la voz de Dios y se entrega con facilidad. Nosotros los hombres como que somos más testarudos y necios. Somos más duros para todo. Así como físicamente somos más fuertes para hacer cosas, porque Dios nos creó así, y eso es correcto y es bueno, pero también en el aspecto espiritual de consagración, de tomar decisiones firmes y responsables en cuanto a Dios, en primer lugar, nos cuesta, amados hermanos, reaccionar. No se menos en los varones. Yo les amo mucho, porque yo soy varón como ustedes, pero entiendo mi responsabilidad delante de Dios. Amados hermanos, Dios nos ha llamado y Dios quiere utilizarnos y Él quiere ser glorificado en nuestra vida. Cuando usted ve ese video del rapto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, y luego 6.000 años después es un caos completo. Dios no creó así a la tierra para que sucediera lo que está sucediendo hoy. El planeta entero es como un cementerio y es como una tumba. No porque Dios la ha hecho así, sino porque la violencia, la maldad, la corrupción del ser humano y sobre todo del hombre, escuche bien, del varón, ha hecho que la sociedad esté así. Las culturas, las civilizaciones han pasado, los tiempos han cambiado, ya no son iguales. Hay confusión, hay extravío en la mente y en el corazón de muchos hombres que no entienden para qué Dios les permitió nacer. Y eso es lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles. ¿Hay una reacción que debe haber en nuestras vidas, en nuestros corazones como varones? Debe de haberla. Debe de haberla. Y debe de hacerla con emergencia. Quiero que vayamos y veamos en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 4.
Estoy hablando sobre el varón como esposo en primer lugar. Después voy a tocar el aspecto del padre, si me queda tiempo. Acuérdense que este es el inicio de esta serie, de la familia. El deber del varón. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 4 vamos a leer. A ver si me ayuda, amigo. Primera Tesalonicenses. Aleluya, vámonos ahí al Nuevo Testamento. Dice lo siguiente. Aleluya. Quiero que ponga atención en esta palabra. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y el versículo 4, que es la palabra clave aquí, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Voy a volverlo a repetir. Que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Y termino en el 5. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El primer versículo, yo quiero que me vaya al primer versículo. Pablo comienza diciendo con una exhortación. Dice, por lo demás, hermanos. Y aquí yo quiero decirle, yo puedo decirle en este versículo, por favor, hermano varón. Como Pablo y como pastor le digo, le ruego en el nombre de Jesús. Le exhorto en Cristo Jesús. Dice que de la manera en que aprendiste de nosotros, Pablo se pone como ejemplo de hombre de Dios para enseñar esto y exhortar a la iglesia en Tesalónica. Como aprendiste de nosotros y como les conviene conducirse, dice, y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Sabe? Una de las fallas que estamos teniendo en la familia, en el hogar y sobre todo en el varón, es precisamente esto. Que no queremos aprender directamente de Dios y hay veces que hacemos caso omiso al ejemplo que nos brindan otros hombres de Dios con llamado santo. Yo no soy un hombre perfecto, pero tengo un compromiso y una gran responsabilidad delante de una iglesia que para mí es una familia, por la cual yo tengo que dar cuenta. Yo por cada hombre, varón, soltero o casado, yo voy a dar cuenta como oveja, por lo cual es mi deber enseñarle y decirle la verdad y conducirlo a una vida agradable y de santidad a Dios. Primero tengo que mostrarme como ejemplo. No soy perfecto, pero intentaré hacer lo posible para que usted vea un reflejo de un verdadero testimonio y ejemplo en su pastor y sobre todo como hombre. Y después, a través de mi esposa y mis hijos, lo voy a intentar hacer y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Dios me ha llamado para eso. Es una de las cosas en las cuales Dios ha puesto en mi corazón de pelear y batallar por la familia. Amén. Para mí es de gran valor. Y sé que para él también. Pero muchos varones no están tomando en cuenta esto. Y esto es bueno, que Pablo está diciendo, ¿verdad? Les exhortamos, les rogamos en el nombre de Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, poniéndose como ejemplo, y cómo conviene conducirse y agradar a Dios, abunden más y más cada día. ¿Cuántos varones están dispuestos a conducirse de una manera agradable y agradar a Dios todos los días de su vida? Levante su mano aquí, si usted está aprendiendo y cree que Dios le ha llamado. ¿Sabe que hay gran responsabilidad, sobre todo en la familia, en primer lugar en el varón, de agradar a Dios y de conducirse de la mejor manera? Entre más uno aprende en la palabra de Dios, lo que decía Jesús, en la palabra de Dios es la que le enseña y lo ilumina. Ese aprendizaje no debe llegar como una simple información, sino como una convicción en tu espíritu, porque te trae luz de lo que es la voluntad y el propósito de Dios para tu vida como hombre de Dios. Y este versículo es muy importante. Así como aprendieron de nosotros y como les conviene conducirse y agradar a Dios, abunden más y más. No dicen vayan en retroceso. Mire, hermano, no hay cosa más terrible ver a un hombre tirado en el vicio y atado en la basura del pecado. Y sobre todo cuando veo un varón y me reflejo en él y digo, Señor, ahí está tu gloria. Y ese hombre que está ahí abandonado, quizás fuera de su hogar, de su familia, y quizás no porque la familia lo ha desechado, sino porque hay cosas que lo atan, vicios y un montón de inmundicia, y está ahí como un harapo, como algo, como una inmundicia en la calle. Dios
no creó los varones para eso. Dios nos creó para que tuviéramos una autoridad y una posición en el orden sobre todo de la familia. Y les rindamos cuenta a Dios. ¿Me está entendiendo, mis amados? El segundo versículo dice: porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Vamos, hermanos, un pastor y un hombre de Dios siempre le va a dar instrucciones, no porque yo quiera. Mira, hermano, a mí no me importa venir a inventar algo que sea de mí mismo. Si yo sé que primeramente el que tiene necesidad soy yo como hombre de Dios. Y no solamente de una manera personal, familiar, porque tengo una esposa y luego tengo hijos. Y después van a venir los nietos y las generaciones. O sea que hay una responsabilidad dentro de lo que Dios me ha dado. No me interesa venir a enseñarle lo mío propio, pero sí me interesa, dentro del llamado de Dios, enseñarle lo que Dios me ha dado. Y si Dios me ha dado algo y he aprendido de Él, yo lo voy a compartir con ustedes. Por eso dice, les hemos dado instrucciones en el Señor Jesús, y esos son lo que realmente uno quiere darle a ustedes. Tercero, el versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Aunque Pablo está hablando, resumiendo toda esta escritura en este capítulo 4 del 1 Tesalonicenses, acerca de lo que es las relaciones sexuales y de cómo cuidar, sobre todo el varón, eso no quiere decir, hermano, de que no podemos acomodar o entender que Dios nos está hablando de una manera en la cual tenemos que realmente entender de que Dios quiere ayudarnos para mantener nuestra vida llena de santidad. El propósito de Dios es habernos llamado, y la palabra santidad significa que hemos sido llamados y apartados del mundo del pecado para amar y seguir y servir a Dios. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. ¿Se recuerda el primer himno o canción que cantamos? ¿Cómo se llama? Te pertenezco, Señor. Mi hermano, cada varón debe de tener en su mente y en su espíritu plena convicción de que debe de tener, escuche bien, un espíritu, una mente y un corazón adentro de que le pertenece a Dios, porque hay alguien, otro varón fuerte y poderoso, que cumplió los requisitos del Padre, que pagó un precio por ti, para que fueras lo que hoy debes de ser. Amén. Y eso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Por lo cual Pablo está hablando, ¿verdad?, que se aparten, que tengan una vida de santidad y que se aparten de fornicación. Quizás hay muchos hombres, ¿verdad?, que estamos casados y que estamos ahí y no estamos cometiendo quizás adulterio. ¿Por qué? Porque estamos casados. Pues la fornicación se refiere a la relación libre, pero que no es aceptada delante de Dios, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, y que por lo cual la Biblia lo declara como pecado. Pero podemos también entender de que se puede ver en el aspecto espiritual una fornicación o un adulterio. Y de eso, aún nosotros mismos como varones tenemos que cuidarnos. El primer cuidado y la primera relación que debe de ayudarnos a recapacitar es personal. Usted me podrá preguntar, pastor, ¿y usted como hombre casado no tiene lucha siendo casado? Hermano, yo soy igual que usted, igual que cualquier otro ser humano, expuesto y sujeto a debilidades y a tentaciones. Ahora, ¿qué es lo que me ha dado la victoria en Cristo Jesús? Que he aprendido a que Cristo desarrolle su carácter en mí. Y ese temor reverente dentro de mí me hace apartarme del mal y me hace ser sabio. ¿Por qué? Porque permito que Cristo gobierne mi vida. A santificación nos ha llamado el Señor. ¿Sabe que hay hombres que no están entendiendo de que Dios te va a demandar en todo aspecto de relaciones con tu esposa el día en que te presente delante de Él? ¿Entiende que Dios nos ha llamado para vivir una vida santa? Amén. Llena de pureza. ¿Y sabe quiénes somos los primeros responsables delante de Dios y delante de nuestra familia? Somos nosotros los varones. Quizás los varones, como todo el mundo, incluso las mujeres, están expuestas a ser seducidas por tentaciones y a caer en fornicación o en adulterio, más que todos los que estamos casados en adulterio. Pero cuidado, que hay promesas y está Dios ahí de por medio. Si tú tienes una vida agradable y verdaderamente tienes convicción en tu corazón de que Dios te ha llamado, Dios no te va a dejar nunca y te va a dar siempre la victoria. Es más, la Biblia dice que Dios ya nos dio la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y si usted está agarrado de Cristo y está en el temor de Dios, déjeme decirle, si aún un José, un muchachito soltero de 17 años, escuche bien, soltero, que creo que es la edad entre 12, 13, 14, 15 años, donde el varón, aunque las mujeres también lo tienen por dentro, esa lucha. Pero ese muchachito, José, en el ejemplo que tenemos, me agrada mucho. Y es una de las cosas que más impactó mi vida cuando estaba soltero. Cuando yo leí la historia de José, fue de gran ejemplo y de gran lección para mi vida. En lo cual yo decía, Señor, yo llegué soltero igual que José. Lo único que yo tenía 21 años. José tenía 16 a 17.
cuando fue vendido, cuando fue menospreciado, cuando comenzó el proceso de prueba. Y en ese proceso de prueba llegó el momento en que se encontró con una prueba crucial de ser tentado y seducido por una mujer. Y no una mujer cualquiera. Era una mujer casada con responsabilidad en el hogar. Pero el diablo la usó para tentarlo y seducirlo. Ahora la pregunta es, ¿pasó la prueba José? Sí pasó la prueba. Me encanta. Porque en ese proceso de la prueba de ese jovencito de 17 años, al encontrarse con esa mujer, usándola el diablo para ser tentado y acostarse con él y seducirlo y llevárselo como un bocado, dice la palabra de Dios, hay algo muy importante, y el Señor estaba con José. Y me encanta la respuesta cuando ella trata de seducirlo y decirle, mira, mi marido no está aquí, no hay nadie en la casa, así es que ven para acá, hagamos esto, lo que sea. No, pero un momento. Mi señor, Potifar, todo me ha entregado en mis manos, excepto tú, porque eres la esposa. ¿Cómo yo pecaría contra Dios y haría este grande mal contra mi Señor? Esas son palabras de un hombre de carácter. Amén. ¿Sabe cuánta necesidad hay hoy en día en el cristianismo, en el hogar cristiano, de los que nosotros los varones nos levantemos con carácter, con firmeza, con templanza en nuestra vida todos los días? Porque si no, el diablo nos puede jugar la vuelta. La tentación nos puede seducir. Amados hermanos, tarde o temprano tú te vas a dar cuenta que tu esposa es preciosa, pero quizás más adelante va a haber alguien con falditas corticas, con todo, que te puede seducir y puede ser usado por el enemigo. Aún no buscándola nosotros, tenemos que cuidarnos. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Estoy hablando sobre los varones. Señor. Si un muchachito en aquellos tiempos pasó la prueba porque Dios estaba con él, ¿por qué nosotros no podemos pasar la prueba si Dios está con nosotros? Si Él es el mismo que estuvo con José antes, es el mismo que está hoy con nosotros. Amén. También. No ha cambiado. Gracias a Dios, Él no tiene sombra de variación. No cambia, no se muda. Él es el mismo de ayer, dice la Biblia. Y de hoy, y por los siglos. Como estuvo con José, está con Carlos, está con Luis, está con Peter, está con Jorge, con Jesús, con todos los demás. Con Jobo, con todos. ¿Podemos vencer? Por eso es que Dios ha puesto en mi corazón que nos reunamos como varones. Y ahí tengamos la oportunidad confiadamente de hablar quizás cosas que algunas veces quizás no tenemos el valor suficiente de hablar con nuestras mujeres. Pero que quizás las podemos hablar entre nosotros los varones, varones de Dios, de verdad. Para ayudarnos mutuamente y poder sobresalir en las luchas, en las tentaciones, en las debilidades. Hay muchos hombres que están atrapados en sí mismos, hermanos, con inseguridad, con celo, con ira, con contienda, y no están siendo buen ejemplo ni testimonio para su familia, ni para su esposa, ni para sus hijos. Y esto es vergonzoso, porque si esto se encuentra en el cristianismo, imagínense lo que está afuera. Yo creo que hay veces que hay mejor ejemplo en aquellos que son religiosos y no conocen a Cristo, que muchos que todavía conociendo al Señor y están dando un mal ejemplo. Y esto es peligroso. Señor. Y nosotros los varones tenemos la más grande responsabilidad delante de Dios. ¿Somos bienaventurados? Sí, como dice el proverbio que leímos. 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia del Señor. No desaprovechemos, amados hermanos, varones casados, la esposa que Dios te ha dado. Y los frutos del vientre que nacieron de esa mujer, Dios te los ha dado. Guárdalos, cuídalos, valóralos. Son un tesoro en tu vida, porque al final que partamos de esta vida, vamos a rendir cuenta delante de Él, de lo que Dios nos ha dado. Por eso en el versículo 4, de este mismo versículo, dice, que cada uno de ustedes sepa tener a su esposa en santidad y en honor. Estas dos palabras final, que son las características que Dios demanda al varón, es muy importante. Y hay fallas garrafales en el aspecto de los matrimonios. ¿Sabe que hay varones que no están respondiendo al llamado de Dios y con mucha facilidad están siendo seducidos por el mundo, por la atmósfera y el medio ambiente que nos rodea hoy? ¿Sabe por qué? Porque no tiene una vida consagrada a Dios. Hay hombres que están endurecidos en su corazón y no solamente están fallando de una manera personal, están fallando a Dios y le están fallando a su esposa, porque aunque aparentemente tengan una vida de cristiano, tienen una vida más de mundano que cualquier otra cosa. Y esto conlleva un peligro en la vida de un varón que no entiende que Dios te ha llamado. Y si has conocido la gracia y has experimentado el amor de Cristo en tu vida, la benevolencia,
la bondad, la benignidad de Dios que nos llevó hacia el arrepentimiento. Es mejor que no desaprovechemos el llamado de Dios, la paciencia de Dios, el favor de Dios, su gracia, su amor y su misericordia para con nosotros. Esto es muy importante. Muchos no están cumpliendo con esto. Y aquí la palabra es clara. Cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa ¿en qué? En santidad. Si Dios te apartó a ti primero y te dio un llamado. Y luego te dio una esposa para que en ese llamado tú la cuides, la proteges y la honres. Y le des honor. En otras palabras, hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que ayudarla. Y muchas veces en este aspecto los varones no estamos haciendo bien. Dios quiere que entendamos que tú y yo, como varones, no podemos conducirnos como nos conducíamos antes de no tener a Cristo. Ahora es diferente. Estamos siendo enseñados por el Señor. Amén. Pablo decía, ¿verdad? Así como ustedes aprendieron de nosotros y han aprendido de Cristo, así deben de conducirse y agradar a Dios, en los primeros versículos que leímos aquí. Dios es el primero que se pone como ejemplo al venir a esta tierra y hacerse un varón de verdad. ¿Quién puede decir que nuestro amado Salvador no fue el ejemplo y no ha sido lo mejor que Dios nos ha dado a este mundo? Sobre todo para nosotros los varones. ¿Quién puede negarlo? En la flor de su vida y en el tiempo de Dios cumplió el propósito de Dios. Ayer estábamos hablando a los varones que a la edad de 12 años se quedó en Jerusalén cuando sus padres habían venido a la Pascua, a la fiesta de los judíos. Y regresaron. Y habían caminado todo un día y vieron que entre la compañía, al regresar a la ciudad, no venía Jesús. Regresaron de nuevo, escuchen, a buscar al niño. Tenía 12 años. Cuando lo encuentran, María dice, como mamá terrenal de él, le dice, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando y hasta ahora te encontramos. La respuesta de él, ¿por qué me buscabas? Si no sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar. Varón de Dios. Si Jesús es el ejemplo y ha sido ejemplo de este niño, y la Biblia lo dice, Dios te ha llamado también para estar en los negocios del Padre. La esposa que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado, los nietos que Dios te ha dado, son negocios y son, aleluya, del Padre Celestial. Si tú eres el esposo y ahora te has convertido en padre también, todo lo que Dios te ha dado, tu propia vida, no te pertenece a ti. Representas los negocios del Padre. Amén. La Biblia nos enseña que seamos fieles administradores de la gracia. Es por gracia que Dios te permitió nacer con un propósito y también te ha dado una esposa y te ha dado hijos. ¿Cómo debemos de tener la esposa? En santidad y honor. Hay que honrarlas. Y hay que ser de ejemplo. Que ellas puedan ver en nosotros que ya no es el mismo Cabrera de antes, el mismo Carlos, el mismo Jesús, el mismo Pire, el mismo Luis. No, no, no. Que vean que en nosotros hay diferencia y que Dios comenzó a hacer su obra. Amén, amados. Y esto es muy importante. Me da tristeza y oro al Señor que Dios toque los corazones de los varones, de los hombres, para que reaccionen y busquen y se entreguen más a Dios y aprendan a escuchar su voz y a obedecerle. Una de las cosas más duras para el hombre es aprender la obediencia. Y eso lo estamos tratando en los días jueves. Y también para la mujer. Pero el varón es testarudo, hermano. Y cuando endurece su corazón no es fácil. Pero llegará el momento en que si Dios te ha llamado y te ha dado la oportunidad, Dios te va a quebrantar. Y eso es peligroso. Porque puede llegar el momento en que Dios te ha llamado como varón, y si no lo estás entendiendo, Él puede poner su mano de gobierno sobre ti y entrar en disciplina. Y la mano disciplinaria de Dios es muy peligrosa y no hay nadie que la aguante. Amén. Y para que la quite, solamente humillándose bajo su mano poderosa. Para que entonces cuando estemos humillados y quebrantados, Él nos pueda exaltar en su debido tiempo y momento. ¿Necesitamos de Dios los varones? Amén. Sí, necesitamos de Dios. Mucho. Hoy más que nunca, amados hermanos, el mundo es un caos completo. ¿Sabe por qué es un caos? Usted el problema no lo va a encontrar en la calle. El problema lo va a encontrar dentro de la familia. Si cada hombre, cada mujer
y cada hijo hiciera su rol respectivamente de acuerdo al plan de Dios, la sociedad no estuviera tan degradada, tan corrupta, tan violencia, tan malvada. El problema radica en que Dios crió y formó a la familia. El diablo busca para destruirla. Si no encuentra cabida en el varón en primer lugar, va a tratar de intentar con la mujer y después hasta con los hijos o con los nietos. Por alguna parte va a intentar entrar para destruir la familia. Pero Dios ha peleado por la familia. Amén. Porque Él es el origen de la familia. Amén. Y quiero ir terminando aquí para continuar después. El versículo 5, terminamos ahí el versículo 5. Dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y yo quiero que vayamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y esto tiene relación con Tito también. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Y Tito también, pero vamos a quedarnos aquí. Vamos a leer del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aunque esta palabra se refiera al hombre que ha sido llamado y desea servir a Dios. ¿Cuántos están sirviendo a Dios? Amén. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Mira, hermano, si ya Dios te llamó y entiendes que Dios te llamó, aunque quizás aparentemente no estés contribuyendo en los servicios de estas reuniones como iglesia, ya tú eres un siervo de Dios. Y Dios va a despertar tu corazón en el anhelo de no solamente venir aquí y ser un miembro más del grupo de una iglesia local. Dios va a despertar como hombre y con llamado a que le ames y a que le sirves. Va a sacar una reacción de tu corazón. Y vas a anhelar amarlo y servirlo. Por lo cual vas a anhelar desear tener una posición y un grado de honor en el servicio en la obra. Pero para esto se necesitan requisitos. Y no son inventos del pastor. Eso está escrito ahí. Por eso Pablo comienza diciendo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra sea, es lo mejor. Hermano, el hombre que ha sido llamado, lo mejor que debe tener es dejarse despertar por Dios. Una de las cosas que yo bendigo a Dios, mire, hermano, como decimos en Honduras, en las primeras de cambio, cuando yo me entregué en el año 81, de verdad al Señor, definitivamente, que Dios me llamó. Yo recuerdo ese día sábado que llegué a la reunión de los jóvenes, me entregué totalmente al Señor. Pero una de las cosas que yo bendigo a Dios es que, mire, no pasó mucho tiempo en que Dios despertó un hambre y una sed en mi corazón de buscarle a Él y de meterme con Él, que no paré. No paré. Había algo adentro que me motivaba a amarlo, a servirle. Me sacaba una reacción. Yo tenía que hacer algo por el Señor. Comencé a meterme con los jóvenes, a hacer comida, a vender comida, a orar, a interceder, a limpiar la iglesia, de todo un poco. Yo hacía de todo lo que había a mi alcance. Había algo que en mi corazón deseaba. Y Dios me dio una gracia delante del pastor y de toda la congregación. Pero rápido, en cuestión de días, en cuestión de meses, que me admiré yo. Ahí entendí que Dios me estaba llamando. Eso es lo que deberíamos de anhelar nosotros, sobre todo los varones. Eso es lo que debemos de anhelar. Amén. Aquí tenemos a un Jorge nuevo. Aquí tenemos a un Jesús. Aquí tenemos a un Luis. Aquí tenemos a un Peter, que quizás no entienda mucho español o castellano, pero es un hombre de Dios y está aquí con nosotros. Tenemos a un Carlos, a un nuevo muchacho que nos trajo ayer, Carlito Oder, que es hermano de él. Tenemos a un Chobo. Tenemos a un hombre que usted ve aquí, llamado Pascual, que no está hoy con nosotros. Ese hombre, él lo mira, aunque preparado intelectualmente y es un gran abogado en Venezuela, Dios está despertando y recibiendo cosas que él nunca entendió en su vida en Venezuela. Amén. Y ahora Dios está haciendo algo. Amén. Ayer nos arrodillamos aquí y le costaba levantarse después porque le dolían las piernas. Pero es un hombre que está humillando su vida. Usted mira a Pascual ahí. Déjeme decirle, Dios hace grandes cosas en un varón. Amén. Y así usted va a ver que el hombre que está entendiendo el llamado de Dios, Dios va a comenzar a abrirse paso dentro de él, y hasta exteriorizarse a través de él. Amén. Para ver un gran ejemplo. Yo no pienso que Jesús va a estar todo el tiempo solamente sentado y venir aquí, y Jorge también. Amén. Y a Luis también, ya al Luis le amén. Hablar contigo. Amén, lo creemos. Ya saben. Amén. Y el que me muestre que está metido ahí, déjame decirle, no te voy a dejar en paz. Y a los varones me van a tener encima.
Dos cosas vamos a tener con el pastor Cabrera. Pastor, no lo aguantamos y nos zafamos de aquí, déjeme solo. O, pastor, le metemos mano a esto, cuente conmigo. Amén. Porque la obra de Dios es sí o sí, punto. Y nosotros los varones tenemos que levantarnos. Amén. Hay que dar fruto. Por eso Dios nos está enseñando. No importa la edad que sea, estás ahora en el camino. Y eso es bueno. Amén. Terminamos de leer aquí estos versículos, del 1 al 7. Si alguno anhela el pago de buena obra desea. 2. Pero es necesario. Aquí es muy importante y esta es la clave. Varones, se los dejo. Pero es necesario que el obispo, o sea, el anciano, el que desea obispado, el que quiera meterse con Dios y una posición, porque ama, sabe que Dios le ha llamado, es necesario que sea, ¿qué cosa? Irreprensible, sin tacha. Eso significa una conducta íntegra, aprobada por Dios, tratada por Dios. Hermano, hay muchos hombres que están deseando mucho que desear con sus esposas, y no digamos con sus hijos. Cuando un muchacho, sea hembra o varón, está creciendo y está dejando de tener 10, 11, 12 años y está en esa puerta, déjenme decirle, nosotros los varones debemos de entender que ellos nos necesitan. Quizás tu padre y mi padre terrenal te fallaron, no importa, pero ahora hay un Padre Celestial que se ha dado a conocer y ha venido a entrar en tu vida. Amén. Por lo cual eres responsable. No te fíes ni te des cuenta ni tomes en cuenta lo que no aprendiste de tus padres terrenales. Ahora toma en cuenta la revelación y el conocimiento del Padre Celestial que está en ti para Amén. administrar la gracia de Dios en tus hijos y en tu esposa. Amén. A eso Dios nos ha llamado. Déjeme decirle, me revuelve un poco por dentro cuando veo un hombre que está siendo llamado por Dios y no entiende que tiene grandes cosas y él está obstruyendo la obra de Dios en su vida. Y no solamente para él. No entiende que Dios nos ha llamado para tomar un lugar y una posición en Cristo Jesús, número uno, y responderle a Él de una manera personal. Pero en segundo lugar, Dios te ha puesto y te ha dado un esposo y una familia. Amén. E hijos. La Biblia dice que el marido, el que desea servir y amar a Dios, y aunque no desea amar a Dios, pero ya Dios te dio una esposa, debe ser una sola. En el antiguo pacto en muchas ocasiones se permitía que el hombre tuviera varias mujeres. Incluso todavía en los tiempos que vimos hay culturas que aceptan. Y hay veces que no solamente culturas en la sociedad, sino que la cultura de la mentalidad única de un hombre cree en ellos que pueden tener las mujeres que les vengan en gana. Cuidado, varones, porque los tiempos han cambiado. En la gracia de Dios y en el principio, Dios no creó 2 varones ni 3 mujeres. Dios vemos en la palabra de Dios como principio y fundamento que creó a un varón y de ese mismo varón sacó sobrenaturalmente, milagrosamente a una mujer y se la trajo a él. No le sacó 3 o 4 o 5 o 10 costillas y lo dejó pelado ahí. No, le sacó una sola costilla, le formó su esposo y se la puso a la par y se la dio. Amén. Y vino a ser hueso de su hueso, parte de su parte. Por eso Adán le dijo, será llamada varona porque del varón ha sido sacada. Ese principio no ha cambiado. Amén. Lo entendamos mal, hermanos. Ay, pero es que David y los otros tuvieron varias mujeres. Cuidado, aprenda a entender la historia de David o de los demás que tuvieron varias mujeres, esposas o concubinas. Y aprenda a entender y a discernir los tiempos que ya no son iguales. Dios hoy no ha cambiado los planes y en la gracia Dios demanda que el hombre sea marido de una sola mujer y sea irreprensible, mantenga en santidad y en honor a su esposa. Amén. A eso nos ha llamado el Señor. Amar a Dios es algo maravilloso. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto. Levante la mano conmigo los varones. Diga conmigo, acto. Acto Para enseñar. para enseñar. Oh, hermanos, hay mucha deficiencia en muchos hogares y familias cristianas donde el varón no quiere aprender, primeramente para sí mismo, y en segundo lugar debería aprender para sí mismo y después para enseñarle y ser ejemplo y testimonio a su esposa y a sus hijos, porque hay un llamado y una responsabilidad grande delante de Dios. Vamos a terminar de leer ahí. 2, 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. Y en esa parte de no pendenciero, amable y apacible, hay mucha falla. Déjeme decirle, hay hombres que si no la encuentran afuera, vienen a encontrarla con la mujer y maltratan a la mujer, con palabras y quizás hasta con los puños. Y eso es peligroso.
Dios no ha entregado una esposa para que un hombre la maltrate, ni con palabras, ni mucho menos violentamente. Dios te ha dado una esposa, y varones que están solteros, los que van para allá, Dios te va a dar una esposa, pero para que la cuides, para que la honre, porque va a ser parte tuya. Y el complemento, para que Dios cumpla su propósito. Hay que ser amable, apacible, no pendenciero. Seguimos leyendo ahí. 4. Que gobierne bien su casa. Eso es muy importante. Y esto es responsabilidad, no tanto de la mujer, es del varón. Levante la mano los varones. Diga conmigo, debo aprender a gobernar bien mi casa. Y lo voy a hacer, en el nombre de Jesús. Requisito, que gobierne bien su casa. 2, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esta parte la voy a pasar cuando hable sobre los padres. 5, pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es gran responsabilidad, hermano, ser parte de la congregación del cuerpo de Cristo, y tiene que ver con el aspecto de cómo conducimos y gobernamos nuestra casa. Si usted tiene la capacidad de gobernar bien su casa y es gran testimonio y ejemplo, usted está preparado para amar y servir, responderle a Dios como ministerio y como iglesia también. Y Dios lo va a apreciar. 6, no un nuevo en las cosas de Dios, no sea envaneciendo, se caiga en la condenación del diablo. 7, también es necesario que tenga buen testimonio, y esto es muy importante en el varón, dentro y fuera de la casa. Número 1 es en la casa. El primer fundamento de lo que Dios quiere en nosotros, sobre todo en el varón, es que seamos de gran testimonio y ejemplo en primer lugar en el hogar, en el gobierno de la familia. Para eso Dios nos ha puesto como cabeza, no para otra cosa. Y es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Hay necesidad en nuestras vidas como varones? Levante la mano los varones. ¿Reconoces que tienes necesidad de Dios? Amén. En primer lugar, para ti mismo como persona. Segundo, que necesitas darle lugar a Dios para que te moldee, te transforme y seas de ejemplo y testimonio. Número 1, a tu esposa. Yo no quiero decirle de que usted quizás no vea algunos defectos en las mujeres. No, las mujeres fallan también, pero ahorita estamos hablando de los varones, y ahí le llegará el tiempo a las mujeres. Amén, amados. Hijas, mujeres, hijos, varones, niños, mujeres que están aquí, quizás han tenido su experiencia difícil en el matrimonio, o que tenemos algunas solteras pero con hijos. Oren por los varones. Y si Dios les ha dado hijos, como el caso de Caroline con Yeye, o las demás, varón o hembra, ora por tu hijo, para que ese varón llegue a ser un verdadero hombre de Dios el día de mañana, para que esa muchachita, esa preciosa princesa, sea esa mujer de bien, y no caiga en descrédito, y no cualquiera se vaya a juntar con ella el día de mañana. Nosotros tenemos que pelear por nuestras generaciones, amados. Amén. Pero en primer lugar tenemos que mantener nuestra verdadera relación y responsabilidad con nuestras esposas como casados. Dios está llamando varones. Ayer decíamos y cantábamos, hombres de valor. Dios te está llamando. Dios te ha dado una responsabilidad. Responde a Dios, por favor, mi amado, en el nombre de Jesús. Póngase en pie.